No hay riesgo de hundimiento, según la naviera Fred Olsen, pero las labores para reflotar el barco no van a ser nada fáciles. A punto de pasar su quinta noche atrapado en el puerto de Agaete, el catamarán se mantiene a flote gracias a que está apoyado en una plataforma de roca. La estrategia pasa por reflotar la parte hundida para llegar hasta el muelle, pero hasta dentro de 1 o 2 días, por lo menos, no se sabrá si tiene éxito. ¿Qué tal? Buenas noches. Es el cálculo más optimista porque el reflotamiento del catamarán podría tardar incluso una semana más. Débora Gómez. Buenas noches. Los trabajos son complicados. Los equipos que están trabajando actualmente para recuperar el Ventago Express no han parado durante toda la tarde. El objetivo principal se centra en recuperar la flotabilidad del buque, una maniobra que puede alargarse durante 2 días. Al número de contagios de COVID en las últimas 24 horas, 244 en toda Canarias. Hay que sumar además 4 personas fallecidas. El mayor número de contagios del día se da en Gran Canaria con 118. Aumenta las restricciones también en Lanzarote. Sara Duarte pasan a nivel 2. Efectivamente, aproximadamente en 1 hora estos restaurantes de mi espalda deberán comenzar a cesar su actividad. Lanzarote y Gran Canaria se unen así a la isla de La Gomera en el nivel 2. Unas nuevas restricciones que entran en vigor hoy y que permanecerán al menos hasta el 24 de enero. Tercera semana de vacunación en Canarias y se suma en esta fase el personal sanitario del Servicio Canario de Salud que trabaja en primera línea de atención frente al coronavirus. La próxima semana, 21 días después de la primera dosis, se administrará la segunda a usuarios y trabajadores de los centros sociosanitarios. Y siguen siendo evidentes los efectos de las precipitaciones y las bajas temperaturas, por ejemplo en La Palma, donde continúa cerrada la carretera LP4 de acceso al Roque de los Muchachos, tanto por Garafía como por Santa Cruz de La Palma, por la nieve y la presencia de hielo en la calzada. Mientras tanto, en Tenerife este mediodía se reabrían todos los accesos al Parque Nacional del Teide y han sido muchos los que no han dudado en acercarse a disfrutar de la nieve. Y los desprendimientos registrados este fin de semana han obligado al cierre de la vía de acceso a Punta Llana en La Gomera. Los técnicos van a esperar unos días. Cuando mejoren las condiciones meteorológicas, iniciarán la limpieza de la vía. Y mucha precaución a los conductores de la TF1 a la altura del kilómetro 15 en Las Caletillas porque la caída de rocas a la vía ha provocado 2 accidentes de tráfico. En la península, el paso de la borrasca Filomena ha causado verdaderos estragos y atención porque llega una ola de frío extremo que podría bajar los termómetros hasta los 12 grados bajo cero. Más nos acercábamos a Madrid, pues las carreteras, o sea, la carretera por donde circulábamos muy bien, pero alrededor por el Arsén estaba todo lleno de nieve, bueno, paisajes preciosos. Muchas ramas que colapsaban la calle, no se podía pasar no podían pasar los vehículos, aparte de la nieve. Y no ha habido acuerdo sobre la prolongación de los ERTE, pero las negociaciones entre gobierno y agentes sociales continuarán el jueves. Hay casi 80.000 personas pendientes de este acuerdo aquí en Canarias. El Ejecutivo confía en llegar a un acuerdo para que se amplíe su cobertura al menos hasta final de mayo. Pues vamos hasta el muelle de Agaete en primer lugar, donde continúan sin descanso los intentos para reflotar el ferry que quedó atrapado la noche del jueves en medio de un temporal de viento. Los trabajos para nivelarlo, Débora Gómez, podrían prolongarse bastante tiempo aún. Sí, los trabajos están siendo complicados. En primer lugar, el Ventago Express tiene que conseguir flotabilidad. Para eso se está trabajando toda la tarde. Saben que el Ventago Express está desde el pasado jueves encallado en este muelle de Agaete. Para conseguir esta flotabilidad se tienen que centrar en 3 acciones principales. En principio, se han traído hasta el barco una serie de compresores que van a insuflar o inyectar aire en los tanques que se encuentran en el patín izquierdo, que es el que actualmente se encuentra más hundido. En segundo lugar, varios buzos han colocado una serie de flotadores debajo de esa zona del patín izquierdo, que es el
el que está hundido, para luego meterles aire y así lograr que se eleve y conseguir esa flotabilidad. Y en tercer lugar, se están creando una serie de compartimentos estancos para evitar que entre agua en la zona. Según fuentes de la naviera Fred. Olsen, estos trabajos, estas maniobras de flotabilidad se alargarán durante aproximadamente unos 2 días. En principio van a seguir trabajando en el interior durante toda la noche. Con este compresor esperan recuperar la flotabilidad del ferry. Lo transporta un barco pesquero de Agaete. Así se ve la maniobra desde dentro. Más complicadas aún por el mal tiempo. Con estas placas se están construyendo compartimentos estanco que paren el agua que entra y por debajo de la nave los buzos colocarán grandes flotadores. Desde la compañía aseguran que el barco no se seguirá hundiendo. El barco ahora mismo está posicionado sobre una placa, ¿vale? Completamente plana y no tiene ningún tipo de riesgo de hundimiento. Tampoco hay peligro, dicen, para el medio ambiente. El tipo de combustible es un diésel, es un elemento bastante volátil, lo cual hace que la progresión de la mancha pues sea muy corta. No hay ningún riesgo de contaminación, están todos los protocolos activados. Sin embargo, ni baños en la playa ni salidas a faenar para los pescadores. Agaete vivimos de nuestras playas, nuestros pescadores llevan un par de días sin poder salir a faenar y eso también afecta a la economía. Reflotar el barco llevaría 2 días en condiciones normales, según la compañía, pero no se aventuran a decir cuánto tardarán con el ventago. El mal tiempo sigue originando imprevistos, como los daños en el casco. En estos 4 días se nota cómo el barco ha escorado notablemente a babor. Lo podemos ver claramente en estas imágenes comparativas. Una del pasado viernes, la siguiente de hoy mismo. No hay peligro, según la naviera, de que el barco escore aún más porque está apoyado, como han oído, en una plataforma rocosa que lo aguanta. Lo que ha ocurrido es que se han inundado 6 de los compartimentos estancos que están en el lado de babor, esto es la izquierda del barco. También los compartimentos donde se albergan los motores de ese lado, donde están esos rectángulos un poco más oscuros, que están completamente inundados. La estrategia para ponerlo a flote ahora mismo es tratar de insuflar aire en esos compartimentos para desplazar el agua que está en el interior y así lograr flotabilidad, con la dificultad añadida de que la carga permanece dentro del barco y podría haberse desplazado también hacia babor. No se contempla, por lo menos en esta fase, el trasbordo de esos vehículos. Nuestro compañero Nacho Cabrera nos lo explica con detalle en este reportaje. Es un plano del muelle de Agaete. En cifras, los metros de profundidad de cada zona. A la derecha, a estribor de la entrada al puerto, frente al derruido Dedo de Dios, esa baja de no más de 4 metros. El jueves por la noche, las fuertes rachas de viento empujaron el barco a esa zona y encajó el patín de babor en esa plataforma marina. Este domingo por la noche, los servicios de rescate movieron el buque que ya quedó posicionado en el otro nivel. De ahí esos 10 grados de escora que se aprecian este lunes. Los trabajos se centran ahora en mejorar la flotabilidad del buque. Después atracará en el mismo muelle y descargará los coches y camiones. Todo ello antes de que sea trasladado a astilleros para su reparación. La situación del ferry de Fred. Olsen deja inoperativo el puerto de Agaete como conexión marítima entre Gran Canaria y Tenerife. Y será así al menos durante unos días más. Todo el tráfico se ha desviado por el puerto de La Luz y de Las Palmas. Imaginaba que iba a ser desde aquí, pero sí, hasta esta mañana que llamé pues no salía. La verdad es que la página también está bien explicado. Me molesta más porque es más horas de barco, y encima con la tormenta pues va a ser más difícil, pero no es una molestia muy grande tampoco. Es un poquito más largo el trayecto, pero no queda otra de momento. Recordamos otros accidentes similares. Hasta 10 horas tardaron en llegar de Gran Canaria a Tenerife los pasajeros del Jetfoil en el año 2000. El primer buque express se estrenó en las islas hace 21 años, pero con pocos incidentes, la mayoría de las veces por un fallo en el motor. 10 horas tardó en llegar a tierra el pasaje del Jetfoil que hacía su ruta Gran Canaria-Tenerife. Fue en el año 2000. A bordo más de 130 personas, entre ellas varios menores. Pero el barco ha sido horroroso. Todo el mundo histérico por allí, por allá. Que sí, uno de mis compañeros de equipo vomitó 10 veces. 2 años después, grave accidente de un barco de Transmediterránea frente a la isleta en Gran Canaria. Se rompe el ala de sustentación de popa y al menos 40 personas resultaron heridas, pero nadie de gravedad. Intenso operativo el que se desplegó en el muelle de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta imagen nos lleva al año 2008. Falla el motor y un buque con unos 170 pasajeros a bordo acaba así. El pasaje rescatado durante la noche. Un escape de gasoil obligó a colocar mallas de protección porque para reflotar el barco se espera que suba la pleamar, que podría ser sobre las 4:30 de la tarde para intentar reflotar el barco. Y pasó un día y medio hasta que lograron llevarlo hasta el muelle. Y esta colisión en Gran Canaria en 2017. De buenas a primeras siento, bueno, siento no, es que pasó. Un golpe que dejó 10 pasajeros heridos leves, daños en el dique y en el barco y un vertido de combustible que se dispersó con rapidez. Vamos con otro tema. Sigue en ascenso la tendencia de contagios en Canarias. 244 casos en las últimas horas y además, Lorena de Cobos, el fallecimiento de 4 personas. Así es, 2 en Tenerife y 2 en Gran Canaria con edades comprendidas entre los 55 y 93 años. Una de estas víctimas mortales está relacionada con el brote localizado en el centro sociosanitario de Ifara, en la capital tinerfeña. Son datos facilitados por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo Regional, que ya lo has dicho, Roberto, son 244 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas en todo el archipiélago. De ellos, 118 se sitúan en Gran Canaria. En cuanto a mayor número de contagiados en esta última jornada, Gran Canaria le sigue Tenerife y Lanzarote. La incidencia acumulada a 7 días en el archipiélago se sitúa ya en 78,39 casos por cada 100.000 habitantes. Se registra un incremento notable de contagios en Gran Canaria y Lanzarote, lo que obliga a aumentar las restricciones. En la isla Conejera, Sara Duarte, entran en nivel 2 y, por ejemplo, los restaurantes deberán cerrar antes. En poco más de una hora estos restaurantes deberán comenzar a cesar su actividad, ya que a partir de las 10:30 no podrán atender a ningún nuevo cliente. Esto se debe a las nuevas restricciones del nivel 2, en el que se establece un nuevo toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana. Entre las nuevas medidas que entran en vigor a partir de hoy en Lanzarote y en Gran Canaria, se limita a 4 personas, salvo que sean convivientes, las reuniones tanto en casa como en espacios públicos. Se reduce la visita a los centros sanitarios y disminuye al 50% la capacidad de viajeros en las guaguas públicas. También se limita la actividad en los gimnasios, pero se permite el deporte federado, aunque hoy la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha anunciado el cese de toda actividad en el ámbito territorial, debido, justifican, al aumento de contagios en los equipos de fútbol. Todas estas medidas se mantendrán al menos hasta el 24 de enero. Hay un toque de queda, creo que es a las 11, hasta las 6 de la mañana. Medidas para Gran Canaria y Lanzarote, que estrenan nivel 2, y también para La Gomera. En este intervalo de tiempo no se puede estar en la calle, salvo por motivos laborales o sanitarios. Eso obliga a la restauración a cerrar antes de las 11 de la noche. Bueno, a las 10:30 tenemos que tener todo recogido y clientes fuera para poder llegar a nuestras casas a las 11. Con el toque de queda a las 11 no puede haber nadie en la calle y la verdad que nos afecta un poquito. Lo que auguro es que a las 10 y pico no va a haber nadie, porque es que a las 11 tiene que estar en su casa. Entonces, yo creo que nos quedamos por lo menos con un 60% menos de la cena. Menos horas para captar clientela, que afecta también al sector del taxi. Nos deja prácticamente sin trabajo, del poco que teníamos. Y tanto en casa como en espacios públicos solo se pueden reunir 4 personas, salvo que sean convivientes. Estamos cumpliendo con las normas, somos 3 amigas, mi hermana y una cuñada, y nada, cumpliendo las normas tal y como nos dicen. Además, se limitan las visitas a los centros de mayores, hospitales y centros sociosanitarios. Las guaguas públicas urbanas deben circular al 50% de capacidad. Aunque se permite el deporte de los equipos federados, se limita la actividad en los gimnasios. Si no se puede mantener una distancia de 2 metros, solo 4 personas, incluido el monitor. Sobre las últimas medidas que ha tomado el gobierno canario hablaba esta mañana el presidente Ángel Víctor Torres en una entrevista en Canarias Radio. Torres insiste en que se utilizan criterios objetivos para plantear las restricciones. Respecto a la vacunación, avanzó que se han reservado dosis para finalizar la campaña en las residencias de mayores. Todas las decisiones están tasadas, no son caprichosas. Cuando el gobierno de Canarias decide cerrar los gimnasios, por ejemplo, quitar el interior de los establecimientos de restauración, cafeterías, restaurantes, etcétera, es porque el lugar en el que se toma tal decisión ha llegado a un nivel que obliga a que tomemos esa decisión. Este fin de semana hemos tenido nevada en Madrid, en estos momentos no se puede viajar a Madrid, por tanto vamos a tener dificultades para que hoy o mañana puedan llegar las de esta semana y hay que reservar unas cantidades para
poder poner la segunda dosis para que sea efectiva. La única isla de nuestro archipiélago que se mantenía libre de coronavirus ya ha registrado sus primeros positivos. La Graciosa registra 3 casos activos. Son miembros de una misma familia que han dado positivo y que ha obligado a aislar a otras 47 personas con las que mantuvieron contacto estrecho. De esta forma, el primer brote de coronavirus que se registra en La Graciosa desde que comenzó la pandemia supone el aislamiento del 7% de la población de la isla. Cuando se habla de brote, si no conoces la definición de brote, puede parecer que hay 67, son 3 personas positivas, 3 o más personas positivas que tengan algún nexo en común se considera un brote. Bien, el tema es que esos 3, haciendo el rastreo, han salido muchísimas personas en contacto estrecho, que son los que tenemos aislados. Nuevas limitaciones también para Fuerteventura, que ha entrado hoy en nivel 1 y no se descarta tomar medidas más restrictivas ante el aumento de casos. Se ha acordado reactivar el plan de emergencias insular, que entraría en funcionamiento una vez publicado en el BOC, mientras los ayuntamientos de La Oliva y Tuineje han decretado medidas concretas para sus municipios ante los casos que han sumado en las últimas horas. En los próximos días se reactivará por tercera vez en Fuerteventura el plan de emergencias insular para hacer frente a la propagación de la COVID-19 tras el aumento exponencial de casos en la isla. Lamentamos nuevamente que tengamos que volver a estar en esta situación y hacer un llamamiento a toda la población de que por favor seamos responsables en nuestras acciones. Fuerteventura entra desde este lunes en nivel 1, pero no se descarta que se decreten nuevas medidas, como ya ha pasado en municipios en los que la incidencia del virus es mayor. El aumento de los casos ha obligado a endurecer las restricciones en los municipios de La Oliva y Tuineje, entre ellas el límite de circulación entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Las alcaldesas de ambos municipios coinciden en la petición de colaboración y conciencia ciudadana. La hostelería y restauración también deberá cerrar antes de las 10 de la noche y se limita a 4 los usuarios por mesa. Es el momento de tomar y adoptar medidas que sean contundentes para que no se incrementen los casos dentro de nuestro municipio. Siempre he dicho que no nos iba a temblar el pulso para tomar medidas restrictivas y severas, como si lo hemos hecho. Apelar es a la responsabilidad de las personas. En las próximas horas se conocerán novedades respecto al PEIN, que entrará en vigor tras la coordinación con el Servicio Canario de Salud y la publicación de este en el Boletín Oficial de Canarias. Tercera semana de vacunación contra el COVID en Canarias y ahora es el turno también del personal sanitario. Las primeras dosis se han empezado a administrar en los centros de salud y hospitales, priorizando a los que trabajan en primera línea de la pandemia. A las 10:27 de la mañana de este lunes se inoculaba la primera vacuna a personal sanitario en este centro de salud del norte de Tenerife. Natalia daba ejemplo y recibía la primera dosis, consciente de estar dando un paso histórico. Pensábamos que esto iba a venir mucho más tarde, ha venido antes, con lo cual una noticia estupenda y muy contentos de haber empezado ya a vacunarla. La campaña para el segundo grupo poblacional arranca en paralelo a los residentes en los centros sociosanitarios, quienes aún continuarán hasta el jueves completando su primera dosis. Casi 12.000 personas la han recibido ya. Esta semana terminaremos con los centros, o sea, esa primera ronda en 14 días, que ha llevado pues un sacrificio, trabajar sábados, domingos, ha llevado mucho cargo de gestión, mucha logística de la vacuna. El protocolo establecido por el Servicio Canario de Salud ha dado prioridad a estos profesionales que luchan en primera línea contra la enfermedad, protegerlos para que nos protejan. Hasta ahora hemos estado defendiéndonos de esta enfermedad y ahora tenemos la primera herramienta con la que vamos a conseguir contraatacarla. Ponerse la vacuna no duele nada y de verdad que animo a la gente a que se vacune, porque si todos ponemos un poquito de nuestra parte para solucionar esta pandemia, pues haremos bastante. Otra forma de aportar a la recuperación en lo que se espera la vacuna es el mantenimiento de las habituales medidas de precaución: lavado de manos, distancia social, mascarilla y espacios abiertos. A nivel nacional la situación epidemiológica no mejora, era de esperar. Después de las últimas fiestas navideñas, el último fin de semana se han notificado más de 61.000 nuevos casos. La buena noticia la encontramos en los datos de vacunación, que parece que sí mejoran. Hasta el momento se ha puesto ya el 51% de las dosis disponibles. Han aplicado 381.565 dosis de vacuna, que representan un 51% del total de las dosis recibidas. En el resto del mundo continúa creciendo el número de casos de COVID-19. La tendencia se incrementa por la rápida transmisión de la nueva cepa británica, lo que obliga a tomar nuevas medidas. En China preocupan los rebrotes. Se han cancelado las celebraciones del Año Nuevo Lunar.
La cifra de fallecidos en el mundo por la COVID-19 se acerca a los 2 millones. Preocupa a la cepa británica por su rápida transmisión. El asesor médico jefe del país reconoce que las próximas semanas serán las peores de la pandemia porque ya se están empezando a colapsar los hospitales. En el resto de Europa se endurecen las medidas. En Alemania, a partir de esta noche, por ejemplo, las reuniones privadas quedan limitadas en las casas a los convivientes más otra persona. En Francia, que junto a Italia y Reino Unido encabeza el número de muertes en el continente, descienden los casos. En China preocupan los rebrotes y por eso se han cancelado las celebraciones del Año Nuevo lunar. La noticia coincide con el anuncio de la llegada al país esta semana de expertos de la OMS que estudiarán los orígenes del coronavirus in situ. Y estas son imágenes de uno de los epicentros globales de la pandemia, Brasil. Y eso que Japón ha detectado una nueva cepa de viajeros provenientes de este país, diferente a la británica y sudafricana y muy infecciosa. Mientras tanto, continúan las vacunaciones en todo el mundo. Solo en Nueva York ya se han administrado 200.000 dosis. Según la Organización Mundial de la Salud, ha habido 800.000 contagios en todo el mundo en las últimas 24 horas. Bueno, ya vemos que hay distintos niveles de concienciación frente a la pandemia. Y en Estados Unidos los republicanos han bloqueado la moción para echar a Donald Trump a través de la enmienda 25. Lo que sí está ya en marcha es el juicio político, el impeachment, que sería el segundo por el que tiene que pasar el presidente saliente y que podría durar meses. Permanecería en el cargo hasta la toma de posesión de Biden el 20 de enero. El objetivo de este proceso impulsado por los demócratas es inhabilitar a Trump para presentarse a futuras elecciones. Jeffries. The Senate concurrent resolution 1 be intimidated. And the other one was today. Poco antes de las 8 de la tarde se registraban desprendimientos en la TF1 a la altura de Las Caletillas, una caída de rocas en la autopista que ha provocado 2 accidentes de tráfico, así que mucha precaución. Y por otro lado, la borrasca Filomena ha dejado el Teide nevado este fin de semana y ya desde este mediodía, Roberto, se puede acceder por carretera. Y muchos lo han aprovechado tal y como era de esperar, porque han terminado los trabajos para que se pueda circular. Así que quien quiera disfrutar de la nieve con mucha precaución y con el frío que hace, pues lo primero que tendrá que hacer es abrigarse bien. Sobre las 2 de la tarde, el Cabildo de Tenerife abría los accesos al Parque Nacional del Teide después de los trabajos de las cuadrillas para despejar las carreteras durante el fin de semana. La nieve se dejaba ver desde los 1.800 metros de altura para el disfrute de las personas que se acercaban. Temperaturas bajo ceros, lo que se han encontrado cientos de personas que han acudido esta tarde al Parque Nacional del Teide. Un frío que ha dejado estampas blancas, el suelo cubierto de nieve e incluso las retamas llenas de hielo. Eso sí, lo que no han podido ver las personas que han acudido esta tarde al Teide es precisamente el pico del Teide debido a la niebla que había en la zona. Aprovechamos que estaba la carretera abierta y a gozar aquí a la nieve un ratito. Yo no me esperaba tanta nieve. Esperábamos mucha menos nieve y mucho menos frío. Con mascarilla y intentado alejarse un poquito de la gente y demás. Que hacía bastante tiempo que no caía nieve y para traer a los niños a divertirse. En Izañas alcanzaron los 2 grados bajo cero durante la tarde y las temperaturas seguirán en descenso, algo que hará que la nieve se mantenga en el Teide durante los próximos días. Bueno, por el contrario, en La Palma, la carretera LP4 de acceso al Roque de los Muchachos, pues ya ven, continúa cerrada tanto por Garafía como por Santa Cruz de La Palma. A pesar del trabajo que se está realizando desde el fin de semana por los operarios del Cabildo, la nieve y el hielo siguen haciendo peligrosa la circulación por la vía, sobre todo en la zona de los andenes, donde la acumulación es mayor por la falta de luz durante gran parte del día. Filomena ha repartido en los últimos días gran cantidad de nieve, viento y mucha agua. En Gran Canaria las presas ya se encuentran al 37% de su capacidad, unas presas que en muchos de los casos estaban prácticamente secas. El agua caída garantiza el riego agrícola para 3 años. Filomena ha regado la cumbre y las medianías de Gran Canaria. El verde se adueña del paisaje, aunque deja a su paso un centenar de incidencias, como el cierre de algunas carreteras por desprendimientos. Se cayó una parte, un talud de la montaña, se llevó la carretera de arriba. 1000 personas han estado trabajando para solventar las incidencias y aunque todavía hay vías cerradas y se debe tener precaución por posibles desprendimientos en la calzada, el saldo de la tormenta es positiva. Gran Canaria acopia agua en nuestras presas para regar
al menos 3 años. Eso sin duda es una noticia muy importante. Y es que desde el año 2011 los embalses de la isla no presentaban esta imagen. Las más beneficiadas, las de la cuenca sur y oeste de la isla. La presa de Chira se encuentra al 26% de su volumen total embalsado y la presa de Soria al 12% de su capacidad. Incluso en el municipio de La Aldea, algunas se han llenado. Una imagen, la de los caideros corriendo y las presas llenándose, que además de ser bucólica, asegura el riego para más de 3.500 agricultores en Gran Canaria durante 36 meses. Pero esta borrasca Filomena ha causado desprendimientos también aquí en las islas. En La Gomera, por ejemplo, el sábado tuvo que cerrarse el tráfico la carretera del Rejo, que conecta La Gomera 1 y la 2 a la altura del Cedro. El domingo varios desprendimientos obligaron a cerrar también el acceso a Punta Llana. Piedra natural y carretera sin asfalto, una pista en la que es habitual que se produzcan desprendimientos, sobre todo después de lluvias intensas y viento como el de estos últimos días. La carretera de acceso a Punta Llana está cerrada y permanecerá así durante varios días. Recordemos que no hay núcleos poblacionales en la zona y que esta pista solo lleva hasta la Reserva Natural o a la ermita de la Virgen de Guadalupe, la patrona de la isla. La carretera está con varios tramos con piedras y está con fango, con el riesgo que corre de meter una máquina allí ahora para trabajar en la carretera. Se puede producir un deslizamiento y los técnicos nos aconsejan esperar unos días de sol y que la carretera se seque un poco para proceder a trabajar allí con la máxima seguridad. La institución insular ha decidido que lo adecuado es esperar a que mejoren las condiciones meteorológicas para llevar a cabo las tareas de limpieza con las máximas garantías de seguridad para todos. 2 personas que dormían en la calle han muerto en las últimas horas en Barcelona. La pasada noche se registraron temperaturas mínimas en el centro de la ciudad por debajo de los 4 grados. Y en Madrid continúan los trabajos para tratar de recuperar la actividad tras la nevada histórica que este fin de semana ha dejado Filomena. Se han restablecido algunas comunicaciones, pero la normalidad va a tardar en volver algunos días, Jonathan Denis, por la llegada de una nueva ola de frío. Sí se espera que la situación siga siendo aquí complicada, al menos hasta el fin de semana, y es que a esa nieve que ha caído en los últimos días hay que sumar ahora una nueva ola de frío que se espere que entre a partir de esta noche. Ya se empieza a notar aquí en estos momentos la temperatura es de 3 grados bajo cero y que deje también fuertes heladas. Esto sin duda va a complicar la retirada de las enormes placas de hielo que hay ya en las calles, así como el restablecimiento de las comunicaciones. Las guaguas continúan completamente paralizadas, los trenes sí se han ido activando a lo largo de la tarde, pero todavía con tramos cortados, y en Barajas, aunque hay 2 pistas abiertas, aún se siguen produciendo cancelaciones. Incluso en el metro, que ha sido el único medio de transporte durante estos días, se han producido a lo largo del día de hoy importantes aglomeraciones y retrasos. Con todo esto, aún hay centros de salud que permanecen cerrados, también algunas empresas. Los funcionarios de la administración pública están en la mayoría de los casos teletrabajando, y la Comunidad de Madrid comunicaba a lo largo de esta tarde que finalmente las clases presenciales van a estar suspendidas hasta el próximo lunes 18 de enero. 3 días después de una nevada histórica y sin terminar de recuperarse, la península se enfrenta ahora a una ola de frío extrema que puede provocar heladas y llevar las temperaturas a 12 grados bajo cero. De hecho, la nieve acumulada estos días, junto a las fuertes heladas que se esperan desde esta noche, se pueden convertir en una trampa para vehículos y para los ciudadanos. En algunos supermercados de Madrid, sin llegada de mercancías desde el viernes, empieza a ser difícil encontrar productos frescos. Por eso hoy, y ante la nueva ola de frío, se ha autorizado la entrada de camiones a la comunidad. Nuestros esfuerzos se han centrado en asegurar el abastecimiento a la población de bienes y servicios de primera necesidad, alimentos y medicinas fundamentalmente, así como en garantizar la operatividad de las instalaciones esenciales. Mientras, con una nieve que cada vez es más hielo, los hospitales empiezan a llenarse de gente con fracturas por caídas. Me escurrí y, como toda la gente, pues pone las manos para no hacerte daño y me he roto el brazo. Las urgencias ahora mismo están llenas de gente con traumatismos por andar por la calle y hay que tener todavía mucha prevención. Por eso el mensaje es claro, hay que quedarse en casa. La situación meteorológica que está sufriendo en estos momentos la capital de España está afectando de lleno a las conexiones aéreas también con el archipiélago.
A lo largo de la jornada se han producido 24 cancelaciones en Canarias. Las diferentes compañías aéreas intentan recolocar a los pasajeros, pero todo depende al final de la operatividad en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, que está siendo gradual. Tan solo 9 vuelos procedentes de las islas han podido llegar hasta la capital de España. Por las nevadas en Barajas, bueno, no aterrizan vuelos y por lo tanto nos han cancelado el nuestro. Se han cancelado el vuelo. ¿Y no les han dado otra solución? Sí, luego a las 12:15 era, ¿no? Y luego a las 7:55 que otra vez la han programado. Hasta mañana a las 11:05 veremos. No tenemos ni los asientos asignados, con lo cual nadie nos asegura, pero por lo menos Ryanair nos ha ofrecido un hotel para quedarnos esta noche y poder quedarnos en algún sitio, porque ya nos ha caducado donde estábamos. Como hemos visto, el paso de Filomena ha dejado un manto blanco en buena parte de la geografía nacional. La Comunidad de Madrid es una de las más afectadas. Canarios, residentes en la capital, nos cuentan cómo están viviendo estos días en los que es fundamental extremar las precauciones. A pesar de los avisos, Filomena ha pillado por sorpresa a muchas personas. Canarios residentes en Madrid, como Laura, nos cuentan cómo están viviendo estos días de nevadas y temperaturas extremas. Soy de La Laguna y aunque lleve 13 años en Madrid, nunca había visto esto. Vivo en Madrid Centro, al lado de Gran Vía, y parecía la Gran Vía una pista de esquí. Y bueno, ha sido la segunda vez este año que se colapsan los supermercados. Eli también reside en la capital, pero comenzó el fin de semana en Huelva, hasta donde viajó con su familia para recoger una furgoneta que acababa de adquirir. El mal tiempo lo obligó a pernoctar en Sevilla, Mérida y Talavera de la Reina antes de poder entrar en Madrid. Cuanto más nos acercábamos a Madrid, pues las carreteras, la carretera por donde circulábamos muy bien, pero alrededor por el Arsén estaba todo lleno de nieve. Entramos por Plaza de España, allí ya se complicó un poquito la cosa, pero bueno, nosotras circulamos todo el rato súper despacio. Pero ya solamente habían carriles cortados, algunos coches atravesados. Consiguieron aparcar, pero debido al espesor de la nieve tardaron unos 40 minutos en llegar a casa. Un trineo que compraron por el camino les ayudó en el desplazamiento. Óscar también se encontró con la nieve, recién llegado de sus vacaciones de Navidad en Gran Canaria. Toda aquella parte donde han pisado los coches se volvió agua, digamos, entre ayer y esta mañana, y ya con las temperaturas bajo cero se convierte, digamos, en hielo. Esta mañana al salir a comprar el pan, pues ya patinar, peligro constante. Por lo tanto, mucha precaución también durante los próximos días. Esta mañana se ha hallado el cuerpo sin vida de una persona detrás de un centro comercial de Costa de Eje, en el sur de Tenerife. La Policía Nacional ha estado en la zona durante gran parte de la jornada, buscando pistas. Ha comenzado una investigación para esclarecer los motivos de la muerte. Aún se desconocen estas causas y también la identidad de esta persona. Habrá que esperar a los resultados de las pruebas forenses. Y reunión segunda esta tarde entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para ampliar los expedientes temporales de regulación de empleo, los ERTEs, hasta el próximo 31 de mayo, que es lo que piden desde los sindicatos. Fuentes del Ejecutivo han calificado el encuentro como muy positivo, confían en que sea posible cerrar el acuerdo el próximo jueves, cuando se han fijado una nueva reunión. En Canarias hay cerca de 80.000 trabajadores acogidos a algún tipo de ERTE. El próximo mes comenzará el plan de ajuste del Banco Santander, que pretende cerrar 1.033 sucursales en toda España antes del mes de agosto. En febrero está previsto que 110 oficinas del Banco Santander no habrán ya para atender al público en varias comunidades. Entre las afectadas se encuentra Canarias. Entre febrero y marzo en las islas un total de 19 sucursales no volverán a abrir sus puertas. Un plan de ajuste que viene acompañado por una reducción de la plantilla en 3.572 empleos. Y hoy ha sido jornada de huelga para 11.000 empleados públicos para reivindicar la estabilidad en sus puestos de trabajo. Sostienen que muchos llevan más de una década siendo temporales. Desde el Gobierno se muestran dispuestos a negociar, siempre cumpliendo la ley.
A ritmo de batucada, los trabajadores públicos del Cuerpo General de la Administración se han querido hacer oír ante las puertas de las 2 sedes de presidencia del Gobierno. Estamos hablando de que hay 4.000 trabajadores de 11.000 de la Administración General, de ese sector en concreto, que están amenazados de despido inmediato este año. Para ellos y para el resto de trabajadores que llevan más de una década, dicen, en situación de temporalidad, piden soluciones. Que este personal no tiene por qué ir a ningún tipo de oposición, que se queden aquí, que no se va nadie a la calle. Usted lee la plataforma, fijeza ya. El cómo es una cosa que nosotros estamos dispuestos a negociar. Desde el Gobierno manifiestan su disposición a negociar una solución que pase por cumplir la legalidad. Desde el punto de vista de la Administración, el margen de la negociación tiene que existir siempre. Nuestra mano está tendida y es nuestra obligación buscar la mejor solución, pero eso sí, dentro del marco de la legalidad vigente. Lo que no podemos es cambiar las normas del juego. Con un 55% de seguimiento según los organizadores y un 3% según el Ejecutivo, la de este lunes ha sido la primera jornada de una huelga que en principio se prolongará hasta el mes de marzo. Pues un 28% del personal laboral de la Consejería de Educación ha secundado la huelga que ha comenzado este lunes. Los empleados públicos muestran así su rechazo a lo que consideran un abuso de la temporalidad laboral. A las 12 del día de hoy, la incidencia en general en toda Canarias ha sido alrededor de un 28%. Ahí sí es verdad que hay islas que tienen un 0 y hay otras que tienen más, ¿no? Pero así la media está alrededor del 28%. Los estudiantes de toda Canarias regresaban hoy a los centros de enseñanza. Lo hacen cumpliendo con las medidas contra la pandemia aprobadas al principio de curso, que de momento ha logrado contener los contagios. La vuelta al cole se ha hecho unos días después de lo previsto para compasar todos los niveles educativos. Han sido las vacaciones de Navidad más largas de los últimos años y eso ha hecho que más de uno pusiera resistencia a la hora de entrar a su colegio. Yo no quería venir a clase porque yo quería estar con mi juguete, quería estar en mi casa tranquila. Otros, en cambio, lucían con orgullo sus nuevos regalos. La mochila, la sudadera, el gorro. Estaban felices de reencontrarse con los compañeros, tanto los niños. Me fue a clase mucho. Tenía muchas ganas de preguntarle qué le habían traído a ellos también. Como los padres. Yo creo que teníamos ganas de volver, ¿verdad? Después de tantos días de Navidad y de descansar. Con la reanudación del curso, los centros seguirán cumpliendo con las mismas medidas sanitarias para contener los contagios. Nosotros en un principio seguiremos con la misma línea de trabajo, que la verdad es que nos ha funcionado muy bien, no hemos tenido ningún problema. Según los sindicatos, el primer trimestre del año, la incidencia de la COVID-19 en los alumnos fue del 0,4%. El Estado va a obligar por ley a las compañías de transporte de pasajeros aéreo y marítimo a solicitar la condición de residente en el último paso de la venta de billetes. Hasta ahora la acreditación de la residencia era el primer paso en el proceso de compra. Según Asotel, esto hacía que la bonificación del 75% no fuera real en la práctica. Nosotros veníamos denunciando que no entendíamos el por qué nos preguntaban nuestra condición, si éramos residentes o no, antes de mostrarnos el precio, y que entendíamos que eso en todo caso debería hacerse al final de la reserva, una vez que se hubiese elegido los trayectos y la fecha, y que bueno, sea en el momento del pago, que es cuando tenemos el derecho a esa subvención, en el cual se nos preguntase si somos merecedores de la misma o no. El Real Santuario de las Nieves será declarado bien de interés cultural. El Gobierno de Canarias ha aceptado la solicitud realizada por la Comisión de Patrimonio de La Palma para dar a este templo el valor que se merece por su enorme valor patrimonial e histórico. Una portada clásica y enorme riqueza en arte flamenco. Tiene el joyero más valioso del país y su retablo mayor es uno de los más importantes de Canarias, junto a la imagen de la Virgen de las Nieves. Son innumerables los aspectos que hacen del Real Santuario de La Palma merecedor de ser bien de interés cultural. Tampoco su ubicación fue una casualidad. Está instalado en un interfluvio, ¿no? en un lugar que previamente en la época indígena fue un lugar de culto, con lo cual pues está digamos contribuyendo a esa transformación de la religión indígena con una religión en este caso cristiana, ¿no? Sin olvidar a la devoción que tanto el templo como la Virgen de las Nieves despiertan en el pueblo palmero y que terminó por materializarse en las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen. Necesitan una medida de protección
para que se conserve a lo largo del tiempo, porque también es una seña de identidad de nuestra cultura, y también son elementos que se han convertido en turísticos. La propuesta de la Comisión Insular de Patrimonio ha sido aceptada por el Gobierno de Canarias y este reconocimiento para el Real Santuario de las Nieves ya está en marcha. Por primera vez visita la isla del Hierro el velero escuela sueco Gunilla. Se trata de esta embarcación que ven atracada desde hoy en el puerto de La Estaca. A bordo 44 jóvenes que aprenden teoría y práctica sobre aspectos náuticos y mantenimiento de barcos. Un proyecto que lleva a cabo una escuela pública del país nórdico. Mañana tienen previsto realizar un recorrido por la isla, allí en el Hierro. Una forma de aprender alrededor del mundo, viajando, observando, haciendo. Los 44 estudiantes tienen todas las asignaturas a bordo. Estamos en el Hierro porque es un buen lugar para estudiar sobre medio ambiente. Esta noche vuelve el programa Una hora menos después del parón navideño y lo hace con mucha nieve. Victorio Pérez, buenas noches, ¿qué tal? Con ganas de verte de nuevo y nos imaginamos que con mucho abrigo y con paraguas para los próximos días. Pues sí, Pilar, qué frío, ¿verdad? Las temperaturas siguen siendo invernales. Mañana nos espera más lluvia en las islas montañosas. Una lluvia que será débil, especialmente en las medianías del norte. No se descarta que localmente sea también moderada. Incluso podría llover en las medianías de las zonas del sur. El viento es el alisio, soplará de flojo a moderado. Y si nos acercamos a la costa, en el mar, el estado del oleaje va a mejorar. Olas de entre 1 y 2 metros de altura. Vamos a ampliarlo todo después de los deportes y además en una hora menos hemos enviado a nuestros reporteros en busca de la nieve a las zonas de cumbre. Incluso han podido acceder a lugares inaccesibles con la ayuda de los trabajadores del Parque Nacional del Teide y les vamos a mostrar la nieve como nunca antes la habíamos visto. Preparen el abrigo, nos vemos enseguida. Bueno, y en los deportes, fin de semana que se puede definir como muy positivo, porque ganaron la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife, y además un equipo de voleibol levantó Daniel Álvarez un título nacional. Así es, Roberto, las glorias para el equipo de Superliga 2 del Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas, campeón de la Copa de la Princesa. Lo logró además frente a su público en el Centro Insular de los Deportes, tras superar al Vóley Playa Madrid. Una suerte que en las próximas semanas querrán repetir nuestros representantes en las Copas de la Reina y del Rey, que también se van a celebrar en ese mismo recinto. Haber ganado al Mallorca, segundo clasificado, no hace que en la Unión Deportiva cambien su plan inmediato: aligerar la plantilla. Mel confirmó algo que ya anunció el presidente amarillo: se trabaja para que salgan entre 4 y 6 jugadores. El Tenerife también está en un buen momento en cuanto a resultados: 5 triunfos seguidos, algo no vivido por los blanquiazules desde hace casi una década. Hoy, por cierto, hay jornada en primera y en segunda. También hablaremos, por supuesto, de baloncesto, de balonmano, muchas cosas, como siempre. Venga, pues enseguida lo vemos en la sección de deportes. Gracias, Daniel. Les dejamos con los deportes, pero la información, ya lo saben, continúa en nuestra web y en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche. Adiós.